Hola amigos que nos siguen a través de la plataforma de ciencia virtual del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Hoy, sábado 16 de mayo, en el día de hoy tenemos la charla de impacto del aumento en temperatura sobre los recursos hídricos de Puerto Rico. A su vez, queremos darle las gracias por haber sido parte desde hace varias semanas de nuestra plataforma de ciencia virtual, en la cual ofrecemos una serie de herramientas educativas aglomerando todos los temas de STEM por medio de webinars interactivos como este. Semanalmente tendrán la oportunidad de aprender sobre la salud, matemáticas, espacio, fenómenos naturales y COVID-19, entre otros temas, de martes a viernes a las 3, o en este caso podemos tener más de un webinar. Tuvimos la semana pasada de 11, 1 y 3, y les tenemos una sorpresita al final de este webinar para que se queden conectados con nosotros a través de las próximas semanas de mayo. Mi nombre es Alondra Rodríguez, soy parte del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico y seré su moderadora por el día de hoy. Antes de comenzar, queremos agradecer a nuestros auspiciadores por hacer esta plataforma de ciencia virtual posible, y a su vez queremos agradecerles por ser partícipes y estar conectaditos con nosotros a través de todos los webinars de esta semana, que hoy con mucho gusto culminamos con esta charla muy interesante, y que estuvieron conectados desde las 11, 1 y 3 p.m. a través de nuestra plataforma de Zoom y Facebook Live. Hoy me complace en presentarles al señor Dr. Carl Alexis Soderberg, que es director ejecutivo de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ciencia del Ambiente del Capítulo de Puerto Rico y exdirector de la División del Caribe de la Agencia Federal de Protección Ambiental. Y a su vez tendremos a nuestra meteoróloga Ada Monzón, quien será la moderadora durante el día de hoy. Muchísimas gracias. Y muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes esta tarde, en esta que es la última charla y actividad relacionada a lo que ha sido la semana educativa de concienciación sobre el calor. Este tema es uno que tiene mucha relevancia en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en una atmósfera muy diferente, estamos viviendo en una atmósfera que se está calentando a una razón muy peligrosa, incluso para la persistencia de la vida y de nuestras especies. Y por lo tanto tenemos que tomar en cuenta que nuestra vida depende a su vez de uno de los elementos más importantes, que es el agua. El agua y las temperaturas, pues como ustedes saben, mientras más caliente también, más evaporación. Eso implica que entonces perdemos parte también de nuestras aguas para consumir, entre muchas otras situaciones. Y el agua es uno de los mayores riesgos que está enfrentando nuestra población ahora mismo y que seguirá siendo un problema de décadas. Y por eso pues hemos querido finalizar con el día de hoy en esta semana de educación sobre la concienciación del calor, específicamente con el ingeniero Carl Soderberg, que como ya escucharon es el ingeniero de AIDIS Puerto Rico y quien va a estar aquí en el Ecoexploratorio en su plataforma Ciencia Virtual, conversando conmigo sobre este tema y trayéndonos la perspectiva importante, y sobre todo ahora que comenzamos la temporada de huracanes, donde podemos estar hablando o de excesos o de deficiencia a consecuencia de todo lo que está pasando en nuestra atmósfera. Así que bienvenido, ingeniero Carl Soderberg, aquí a la plataforma de Ciencia Virtual. Muchas gracias, Ada. Un lujo acompañarte en esta transmisión de un tema tan importante para Puerto Rico. Quería aprovechar la oportunidad de darle un saludo especial a mis colegas de América Latina y el Caribe, que sé que están conectados para escuchar esta charla. Pues vamos a darle un saludo muy especial y agradecidísimos de que estén conectados con nosotros desde Puerto Rico para el mundo. Esto es lo maravilloso de esta plataforma, que permite esa conexión internacional, sobre todo los recursos de ciencia en español, acercar también a todos esos científicos y establecer puentes de ciencia a través del mundo entero. Allá para la sequía del 2015, ya Carraízo había perdido el 45% de su capacidad de almacenaje.
estimados conservadores refrendados por el entonces presidente de Acueductos y Alcantarillados indicaban que los embalses perdieron por lo menos el 10% de su capacidad adicional a lo que ya habían perdido debido al tsunami de sedimentos que ocurrió durante y un poquito después de María. Y a eso hay que añadirle que con la destrucción masiva de árboles, pues la tasa de sedimentación es mayor cada vez que llueve intensamente que la que existía antes de María. Entonces, vemos cómo Carraízo, en estos momentos, yo estimo que fácilmente ha perdido el 60% de su capacidad. Wow. Y la ironía es que si tú te fijas en el mapa del monitor de sequía federal, la cuenca de Carraízo tiene lluvia normal. Exacto. Donde no hay lluvia normal, igual normalmente baja, es sobre el acuífero del sur y entonces en una diagonal que sube al noroeste, y ese es el problema entonces de Oaxaca. Oaxaca está en un área donde por las razones climatológicas que sean, recibió menos agua que lo normal, aún en esos meses que establecimos récord para todo Puerto Rico, porque eso lo cotejé. Y entonces el hecho de que llovió menos, pero muchísimo menos en comparación al resto de la isla, lo ha afectado. El otro punto que hay que ver es que el agua de Oaxaca fluye a la planta potabilizadora de Aguadilla a través de los canales de riego para propósitos agrícolas que hay en el noroeste. Ese canal de riego está comprobado que pierde el 60% del agua debido a que no se le ha dado mantenimiento desde los años 50. O sea que ahí tenemos dos factores: la falta de lluvia, las pérdidas en el sistema de riego y tengo que decir que la sedimentación, aunque existe, no es un issue allá en Oaxaca. En Oaxaca no fue que fue el problema. Después del huracán María, que hubo un colapso de una parte de la, ¿verdad? De la represa, que sé que el cuerpo de ingenieros estuvo trabajando en eso. O sea que si tú tienes entidades que están trabajando en eso, ¿por qué entonces no arreglan los canales de riego, entendiendo ya que es un problema? Bueno, porque es la cuestión de fondos. El gobierno federal y FEMA te da el dinero para arreglar lo que dañó el huracán o lo que impactó el huracán, pero no lo que no impactó el huracán. Entonces, además que había un problema de emergencia porque se jugaba la vida como alrededor de 70,000 personas si colapsaba esa represa. No estoy justificando, pero estoy dando la explicación de por qué los chavos aparecieron para una cosa y no para la otra. ¿Y eso quién lo tiene que pedir y quién lo maneja? ¿Acueducto? Bueno, quien lo maneja es la Autoridad de Energía Eléctrica, porque recuerden que la Autoridad de Energía Eléctrica originalmente se llamaba la Autoridad de las Fuentes Fluviales, porque inicialmente la electricidad era hidroeléctrica y ellos estaban encargados de todos los embalses. Hoy en día Acueducto tiene control de 8 y dicho sea de paso, la Autoridad de Energía Eléctrica controla Oaxaca. ¿Y Carraízo y Toabaca, quién lo controla? Acueductos. Okay. En el caso de sedimentación, con todos estos fondos que hay de mitigación, ya han pasado 3 años y yo sé que Puerto Rico ha estado, ¿verdad?, en una situación difícil, o sea, difícil completamente. Todavía hay oportunidad de que antes que llegue el pico de la temporada de huracanes se pueda tratar de devolver vida a Carraízo en el sentido de hacer dragado, o esos son procesos extremadamente largos para poder hacerlo. O sea, ¿de qué depende? Yo lo que digo es que cómo es posible que prácticamente han pasado 3 años desde que María azotó Puerto Rico y todavía FEMA no haya proporcionado el dinero a Acueducto. Hay que ver si Acueducto le debe algún tipo de información, ¿verdad? Pero
Pero se pidió, no puede, o sea, eso se pidió, supuestamente se pidió. Pero entonces yo lo que digo es que no es solamente someter la solicitud con la información que ellos desean, porque ellos inmediatamente, Acueducto estoy hablando, inmediatamente después del huracán, estableció una unidad para atender solamente los asuntos de FEMA y buscar el dinero para todo, no solamente para embalse. Eso me consta, pero hay que ver en qué etapa está, y yo pediría ayuda, por ejemplo, de la comisionada residente, de otros congresistas amigos de Puerto Rico, para que pongan presión sobre FEMA, ya que el agua es indispensable, y más ahora con el COVID-19. O sea, ¿cómo nos vamos a lavar las manos 20 veces al día por 20 segundos si está racionado el agua? Eso es misión imposible. Lo que estamos buscando es que vuelva el contagio a llegar a proporciones no aceptables. Entonces yo creo que hay que aprovechar esta coyuntura para hacer esa presión para que den los fondos. Ahora, a tu pregunta, aunque el dinero lo tengamos hoy sábado, por un milagro, eso no se puede empezar mañana, porque requiere una declaración de impacto ambiental. Hay que prepararla, gestionarla, requiere un permiso del cuerpo de ingenieros para dragar, y el cuerpo de ingenieros, tengo que decir, son muy competentes, pero conseguir un permiso de ellos se tarda meses. Entonces eso tiene que ir a subasta, porque el costo, por ejemplo, de dragar Carraízo fluctúa entre 125 y 150 millones. El costo de Dos Bocas, que está sedimentado en un 60%, también cuesta, en ese sentido, cuesta 350 millones. Y yo estoy seguro que quien no se lleve la subasta va a protestar. O sea que estamos hablando, va a tomar tiempo para sacar, vamos a decir, la primera pala de sedimento de allí. Pero hay que empezar, hay que hacerlo. Y ahora no podemos estar a la merced de los caprichos del clima, que si llueve o no llueve, y tenemos agua o no tenemos agua. Así no se puede correr un país. Y me preocupa porque estamos ya, o sea, entrando en una temporada de huracanes, y por lo tanto, si Dios nos proteja, pero si tuviéramos otro fenómeno o tuviéramos un numerosos fenómenos de lluvia en nuestra región, eso sigue inyectando sedimento, y esto es como un patrón que no va a haber un final. O sea, que de alguna forma tiene que haber un mantenimiento. O sea, porque no podemos ser reactivos. Tiene que haber un proceso de mantenimiento de estos embalses, y yo no sé hasta qué punto pues esto en realidad se haga, y asumo que hay un mantenimiento, pero no sé cuán agresivo es. Es que no hay ningún mantenimiento para el dragado. No. Tú diste en el clavo. O sea, aquí no es dragar. La última vez que se dragó Carraízo fue hace 25 años, cuando tuvimos también una super sequía en el 94. La clave aquí es hacer un dragado de mantenimiento continuamente, si no queremos estar a la merced del clima. Por otro lado, Ada, para ir a la raíz del problema, necesitamos un programa masivo e intensivo de reforestación. Tenemos que reponer esos 114 millones de árboles que perdimos, y lo que hasta ahora se ha sembrado son 200,000. Saca la aritmética, y eso es menos de 1%. Y como que no captan la importancia de la reforestación, de eso que dañó María, el daño causado a los árboles causado por María. Y sobre todo en estas cuencas hidrográficas, ¿verdad? Correcto. Porque lo que no queremos es sobre todo seguir inyectando sedimento, y esa es la única posiblemente solución que podemos encontrar. O hay otras a largo plazo, porque también lo que toma crecer un árbol, en lo que se crecen raíces, el tipo de o gramas que se puedan sembrar para que puedan acoger y no permitir esa erosión continua. O sea, requiere un conocimiento clave de personas, ¿verdad?, capacitadas en sentarse en una mesa a discutir y dar
soluciones al problema, porque es recurrente la situación y al fin y al cabo quienes se van a lastimar no solamente van a ser las personas en sus casas, estamos hablando del desarrollo económico de Puerto Rico, porque esto afecta a industria, esto afecta a negocios, esto afecta a la agricultura, esto afecta a todas las ramas de nuestra sociedad. El agua es lo más vital que tenemos. Es correcto. Entonces también yo quería decir que no solamente afecta la cantidad de agua disponible, sino la calidad. Entonces, por ejemplo, el aumento de temperatura ya está comprobado y hay una alerta de parte de la Organización Mundial de la Salud que debido al aumento de temperatura va a aumentar la cantidad de agentes patógenos. Agentes patógenos son los que nos hacen daño a la salud del ser humano en los cuerpos de agua dulce. ¿Por qué? Porque a medida que hay más temperatura, más rápido se reproducen. Y entonces en el caso de Puerto Rico es particularmente importante porque el 45% de la población, que es más de 1 millón de personas, casi 1,5 millones, no tienen servicio de alcantarillado sanitario. Tienen o descargan directamente tal cual sin tratamiento, o dicen que tienen un pozo séptico, pero tiene el famoso pillo, o sea, el tubo que descarga esas aguas usadas a la quebrada o al río más cercano. Entonces, eso es un problema de salud y además eso afecta a la economía porque eventualmente esos cuerpos de agua llegan a nuestras playas y si nosotros queremos utilizar el turismo para el desarrollo económico, pues mira, mejor que nuestras playas sean saludables, porque nadie se va a querer meter en unas playas que tengan patógenos. Y eso es una realidad. La otra realidad es que con el aumento de temperatura propicia el crecimiento de algas cianotóxicas en los embalses. Y en Puerto Rico no hemos tenido, que yo sepa, un incidente, pero en Estados Unidos sí ha habido un caso, por ejemplo, en Milwaukee, que tuvieron que suspender el servicio de agua por una semana a 500,000 de personas porque los niveles de algas eran tan altos que la planta potabilizadora no los podía eliminar y tuvieron que parar en lo que los niveles de algas bajaban en el lago. Y estamos hablando de uno de los grandes lagos, creo que fue el Lake Michigan. Entonces, todo eso es causado por el aumento en temperatura. Entonces, volviendo a las playas, porque yo considero las playas como un recurso hídrico también, sabemos el problema del sargazo, que de buenas a primeras llega el sargazo a las playas. Yo entiendo que en Puerto Rico no se ha afectado tanto, pero yo he visto fotos en Cancún y yo he visto fotos en República Dominicana donde, mira, sencillamente los turistas no podían ir a la playa porque estaban llenas de estas algas. Entonces, fíjate cómo este aumento de temperatura que no lo asociamos con el recurso hídrico nos puede afectar por diferentes sectores. Y por eso qué bueno que estamos hablando de esto en este conversatorio. Específicamente en este tema de la disminución, ¿no? de la capacidad que puede haber del recurso de agua, ¿cómo tú crees que podemos establecer medidas de mitigación para que las personas puedan atender esta situación? Y sobre todo me preocupa en el área sur de Puerto Rico, donde tenemos unos acuíferos que están bastante bajos y donde puede haber una intrusión de agua salina. ¿Qué medidas de mitigación podemos tener? Pues mira, Ada, hay varias alternativas que no son nuevas. Lo que se requiere es la voluntad, y no quiero decir política, pues no necesariamente es política, administrativa también, de llevarlas a cabo y que se le dé la prioridad porque, como tú dijiste, agua es todo. Afecta nuestra salud, afecta nuestra vida, afecta nuestro desarrollo económico. Y vamos a empezar. Por un lado, a corto plazo, tenemos que dragar los embalses estratégicos. ¿Y cuáles son esos? Obviamente Carraízo,
obviamente Dos Bocas, que suple el superacueducto, y el superacueducto no solamente suple agua a San Juan, a todos los municipios entre Arecibo y San Juan, y pasa a San Juan y va a Caguas y llega hasta San Lorenzo. Okay. O sea que si perdemos ese embalse, fíjense todo el mundo que se va a afectar. Nadie habla del Guayabal, que uno puede ver por el Expreso Las Américas cuando pasa por Juana Díaz. Ese ya está como en un 60% sedimentado. ¿Y por qué es importante? Porque le da agua a Juana Díaz y aparte de Ponce. Y eso es importante porque entonces no necesariamente tienen que sacar agua subterránea del acuífero del sur, que ya formalmente Recursos Naturales estableció que está en una condición crítica. Está tan crítico que en Salinas no se puede establecer ni un restaurante más porque no pueden sacar ni una gota de agua más, porque si no se mete el agua salada. A ese grado estamos. Así que el dragado es como a corto plazo, a largo plazo, como dije, un programa que hay que empezarlo ya, que es de varios años, yo diría que a nivel de 10 años, para la reforestación, para ir a la raíz del problema de la sedimentación. Acueducto tiene que reducir la pérdida de agua en su sistema. Pierde, de acuerdo a datos que yo conseguí en el informe que le hizo a la Junta de Control Fiscal, un 60% del agua. Eso quiere decir que para que tú recibas un galón de agua en tu casa, ellos tienen que producir más del doble, más de 2 galones para que tú puedas recibir un galón en tu casa. Y eso no puede ser. Si lo bajamos, no es posible bajarlo a 0. Pero si lo bajamos al estándar industrial mundial, que es un 17%, tendríamos el equivalente de lo que 3 veces de lo que suple Carraízo hoy día. Y estamos hablando de agua ya tratada, agua de calidad potable. Algunas personas piensan que si estamos rodeados de agua, ¿por qué no desalinizamos? Porque costaría 5 veces lo que estamos pagando ahora mismo acueducto. Y es ahora mismo y mucha gente se queja que no puede pagarlo. Imagínate tú. Obviamente esa es la última alternativa, pero habría problemas sociales por su costo. Pero realmente no estamos viendo un costo más alto con todo lo que está sucediendo, tener que dragar, tener que tantas medidas, la pérdida, la falta de mantenimiento, ¿no? Gabriela Vega nos dice, ¿no tendríamos un mejor uso y mejor servicio si de verdad desalinizamos? Mira, yo creo que no. El costo-beneficio. Los problemas institucionales lo mantendrían, no se curarían por cambiar de fuente de agua. Luis Torres dice, ¿cabe la posibilidad de extraer agua mediante pozos profundos? Ya eso está sobreexplotado. Ya hablamos del acuífero del sur. El del norte está ahí justo. O sea que si en el norte sacamos más de lo que estamos sacando ahora, se mete el agua salada. Y como ya yo expliqué, con el aumento del nivel del mar, cada vez vamos a tener menos agua subterránea disponible. Pero otra alternativa, Ada, es establecer el programa de conservación de agua WaterSense de EPA. Y nosotros no vamos a hacer conejillos de India, porque ya se estableció, por ejemplo, en Nueva York y se ha establecido también en Ciudad de México, o sea que está validado. Ese programa garantiza que en nuestros hogares consumimos 40% menos de agua. Ok, sí. Vamos a hablar de ese programa en específico. Sí. ¿Qué es lo que significa? Lo que significa es que en vez de tener un inodoro que gaste 5 galones cada vez que lo bajemos, va a gastar 1.2 galones. Significa que vamos a tener una lavadora que en vez de gastar 40 galones por tanda, va a gastar 14 galones. Y va a limpiar la ropa igual. No es que vamos a tener que hacer 2 veces para que quede igual de limpia. Eso está certificado por EPA. Ponerle unos adminículos en las plumas de, por ejemplo, en la cocina, en la pileta, en la ducha del baño, que
te permiten conservar agua. Y eso, en su conjunto, reduce el consumo y ya está requete probado un 40%. ¿Tú te imaginas? Y como cambio climático tenemos que ir a eso. Porque como ya te dije, ya los expertos, y eso está por escrito, para el 2030, que en 10 años, 10% menos de agua. Y se prevé que para el 2050 es 20% menos. Así que tenemos que consumir menos y por ahí vamos. Lo otro es revivir la idea de nuestros abuelos de los aljibes. Los aljibes es tanques que recojan el agua de lluvia y utilizarlos en nuestras casas, por ejemplo, para mapear los pisos. Inclusive se pueden hacer aditamentos para que se utilicen en los inodoros. Y eso también nos tenemos que mover para la utilización de esa agua de lluvia, no solamente en nuestros hogares, sino también para la agricultura. Crear unas lagunas que puedan almacenar y retener esa agua de lluvia cuando caiga la lluvia torrencial, para darle un alivio al agua subterránea, que es la que mayormente se usa, por ejemplo, en el área sur para la agricultura. Yo creo que estas cosas son bien válidas y todo está en descripción, está dentro de la página de EPA, bajo WaterSense, todas estas recomendaciones. Bueno, lo que está bajo WaterSense es lo que yo te hablé respecto a lo que puede pasar en nuestros hogares. También tienen recomendaciones, por ejemplo, para hospitales, hoteles y edificios comerciales, pero la cuestión de agricultura no está ahí. Esa cuestión de agricultura está más bien en la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Me pregunta Gabriela Vega si habría una idea de crear más lagos artificiales entonces en Puerto Rico. Mira, el issue con eso es que hace 20 años hay planes y hay planos aprobados y diseñados para dos embalses adicionales. Uno es cerca de Caguas, más aguas arriba de Carraízo, y se llama el embalse del Valenciano. Y hay otro más cerca de Yabucoa, pero cuando llega el momento de dar el dinero, se engaveta. Y no estamos hablando de embalses muy grandes. El único río en Puerto Rico que no tiene un embalse es el Río Grande de Manatí. Pero aparte de eso, sería bien difícil ubicar un nuevo embalse en Puerto Rico, pues debido a nuestra densidad poblacional. O sea que donde quiera que miramos hay una urbanización, hay un pueblo, hay una comunidad, pero quedan esas opciones, cuesta dinero. Yo creo que deben explorarse esas posibilidades. Carl, después que se drenó en un momento dado, como tú especificaste, hace más de 20 años, el dragado de Carraízo, se empezó con todo lo del supertubo, aprovechando el exceso de precipitación que generalmente hay en el área oeste, interior de la isla, y traerlo hacia Carraízo. ¿Eso en dónde estamos con eso? Fíjate, yo he hablado con la persona que se ideó ese sistema, que es el doctor Antonio Santiago Vázquez, y él me dice que el sistema del superacueducto no se completó, porque cuando se propuso también se indicó que se debería atender el problema de la pérdida de agua en el sistema, que en aquel momento no llegaba a 60%, estaba como en un 40%. Ahora ha degenerado a un 60%. También él había recomendado sacar agua del Río Grande de Manatí de primera intención con una estación de bomba, en lo que se construye una represa. Porque aunque haya el dinero para construir una represa, también hay que conseguir los permisos ambientales y eso requiere tiempo, y la construcción también no se hace de un año para otro, ¿verdad? Pero él decía, pues por lo menos aprovechamos ese flujo, que normalmente el río de Manatí tiene un caudal muy bueno,
y reforzamos lo que estamos impulsando por el supertubo, y eso no se ha hecho. Y también él recomendó que se coordinara con los pozos de agua subterránea que hay en esa zona norte, porque ese es el mejor acuífero que tenemos, mejor que el acuífero del sur. Y cuando haya suficiente agua subterránea, pues mira, inyectarlo también. Eso tampoco se ha hecho. O sea que una alternativa es culminar los planes originales de ese supertubo. Me pregunta Darmy Almodóvar que si existen productos para almacenar agua de lluvia o tenemos que crearlos o construirlos nosotros mismos. Mira, no sé a lo que ella se refiere, pero voy a tratar de contestar. En términos de la agricultura, la agencia federal que se llama el Natural Resources Conservation Agency, NRCS, ha dado dinero para que los agricultores construyan como especie de unas lagunas en el área específicamente donde necesitan irrigar para cultivar, para almacenar agua. Y entonces la respuesta es sí, hay que construir eso. Por otro lado, cuando yo hablé de los aljibes, es algo que también tenemos que construir en nuestros hogares y mientras tanto también les recomiendo que yo lo hago, es tomar lo que se llama un barril o un dron de basura, le ponemos tela metálica encima para evitar el problema de los mosquitos y cada vez que llueve tú acumulas agua. Y te digo, te vas a sorprender la cantidad de agua que vas a acumular y tú puedes usar esa agua para regar tus matas, inclusive para mapear. Y si acaso hay un corte de agua, puedes usar esa agua para los inodoros. O sea que eso, en lo que uno construye un aljibe, pues puede usar eso como una medida interina. Y en todos esos casos, pues, a la pregunta, pues uno tiene que hacer algo para almacenarlo. No es... Claro, también almacenamos agua de forma natural en los acuíferos. Ahí es natural, pero ya yo les expliqué que cada vez vamos a tener menos agua subterránea por el aumento en el nivel del mar. Y esos pozos sépticos que se construyen comúnmente en muchas áreas en Puerto Rico, ¿cómo eso afecta a los acuíferos o cómo eso afecta a nuestras aguas subterráneas? Mira, mayormente afecta el agua superficial, las quebradas y los ríos. Si tú examinas los datos de calidad de agua de la Junta de Calidad Ambiental, ahora Departamento de Recursos Naturales, las violaciones a los estándares más comunes son los patógenos. No son los metales, que todo el mundo piensa en la industria y no sé qué, no, son los patógenos. ¿A qué te refieres específicamente en eso? O sea, ¿a qué? ¿A viruses? Bueno, estamos hablando ¿Bacterias? de viruses y bacterias asociados con la excreta. Entonces eso es peligrosísimo. O sea, más allá de un problema ambiental, es un problema de salud pública. Y como dije, no solamente en los ríos y las quebradas, eventualmente eso llega a nuestras costas. Y muchas veces cuando hay la bandera amarilla en las costas es porque ha llovido en el centro, arrastra esas aguas usadas a nuestras costas y entonces los resultados de la Junta de Calidad Ambiental arrojan que sobrepasan los estándares. Pero volviendo a tu pregunta de agua subterránea, por ejemplo, tener pozos sépticos en el área del Carso es un problema. ¿Por qué? Porque eso es como si fuera un queso suizo, que no lo estamos viendo, una formación rocosa con un montón de rotos y cavidades, y lo que estamos haciendo es en el pozo séptico es canalizando esas aguas usadas a esas aguas subterráneas, a esos acuíferos. Así que en esa área hay que buscar otras alternativas donde haya el terreno adecuado, donde la fase de filtración se haga en terreno
que no esté ligado a este tipo de formación geológica, pues no hay ningún problema. Si se construye y se opera bien, que ese es el otro problema aquí, ¿no? Que muchas veces el espacio que se brinda para la absorción es muy pequeño porque una casa está encima de la otra, por ejemplo. O a veces se olvidan de eso y ponen el tubito que va directamente a la quebrada más cercana. Inclusive yo he visto tubitos que van a sumideros, y los sumideros para mí es un autoexpreso a los acuíferos. Así que eso hay que atenderlo. Y eso es un proceso de educación de las personas que están construyendo, porque, o sea, yo no sé ni por dónde empezar para hacer algo así, pero ciertamente personas se capacitan para hacer eso y deberían tener conciencia. O sea, ¿quiénes están a cargo de hacer esos tubitos, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que cada cual tiene que resolver su problema. Esto está asociado a la mayormente, pero no exclusivamente, a la vivienda informal. Entonces, tú haces tu casa en un sitio donde no te pueden llevar el servicio de alcantarillado, inclusive a veces tampoco el servicio de agua, y ahí vienen las comunidades non-prasa. Entonces, pues, tú tienes que bregar con las heces fecales de alguna forma. Entonces, te buscas al albañil de la comunidad y te hace un pozo séptico que no reúne los requisitos exigidos por las autoridades, y mucho menos se preocupan de que el terreno sea el adecuado, porque, por ejemplo, si es arcilla, la arcilla no absorbe nada. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Sí retiene los sólidos en la primera cámara, pero el resto fluye eventualmente porque se desborda. Entonces, esto es un problema bien complicado, y como tú dijiste, no tiene mamá y no tiene padre. Ninguna agencia se quiere hacer cargo de esto. Y esto tenemos que empezar por ahí, porque es, como yo digo, una amenaza a la salud pública puertorriqueña. Ciertamente es un tremendo problema que estamos viendo y que yo no creo que, como dicen, se le quiere meter mano a la situación, porque, o sea, tú vas a quitar esa vivienda. Primero, en la vivienda informal, nuevamente, yo no creo que nadie quiere vivir en una vivienda informal. O sea, yo creo que la situación de la escasez de recursos económicos y todo lo que esto conlleva, lleva a las personas a construir de forma inadecuada y establecer estas formas inadecuadas de vivir. Pero en ese sentido, los municipios tampoco establecen controles, ¿o sí lo establecen? Obviamente, por la cantidad de vivienda informal, no solamente no hay controles, sino que una vez se establecen, le llevan servicio de electricidad y le llevan, si se puede, servicio de agua potable cuando expresamente está prohibido por ley. O sea que en cierto modo se fomenta el que se mantengan. Y yo lo digo, por favor, no me vayan a malentender, porque la gente necesita vivienda. Por eso mismo. Y hay que darle una vivienda decente. Y hay que buscarle una forma de cómo atacar esto. Y hay sistemas disponibles, hay tecnología disponible. Por ejemplo, yo dije que, por ejemplo, si es arcilla, pues mira, hay unos sistemas que se llaman sistemas de montículo, que es que uno entonces lleva terreno adecuado y pone como un montículo donde el agua, en vez de ir abajo, va encima del montículo que lo puede absorber. Dar un ejemplo, ¿verdad? Hay sistemas que inclusive el sistema de alcantarillado es por vacío. En áreas donde no se puede meter la tubería del tamaño adecuado porque no hay espacio, pues mira, se puede poner tubería al vacío, y ya se han hecho proyectos pilotos en Puerto Rico. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que buscarle o un papá o una mamá a este proyecto, porque si no, ahora estamos bregando con el COVID-19, pero en el futuro podemos estar bregando con la cólera. Bueno, yo creo que si a nivel municipal tiene las herramientas y tiene el conocimiento
fíjate cómo ahora mismo hay proyectos que se han destacado en municipios con el manejo de COVID. Y se han establecido unas estrategias y protocolos locales que han sido exitosos y que pueden emularse en otros lugares. Eso es un problema de salud pública que se ha atendido correctamente, porque entonces no podemos buscar otros temas de salud pública como es el agua y atenderlo correctamente. O sea que todo, si está en las manos de la voluntad de esos alcaldes y de las comunidades y de los líderes comunitarios y tienen las herramientas y los recursos para hacerlo, yo creo que es algo que se puede ir a largo plazo. No es que vamos a cambiar de un día a la otra, pero tú tienes que empezar. Tú tienes que empezar, pues voy a empezar con estas casas y de aquí vas siguiendo y vas buscando alternativas, pero ciertamente tiene que haber mucha voluntad y los recursos económicos para poderlo lograr. Así que yo creo que los cambios, o sea, yo creo que los cambios todos son posibles. Todo es cuestión de ver la necesidad de ese cambio, quererlo y entonces empezar a trabajar sobre el mismo. En Ocean Park, me estaban haciendo la pregunta porque, y esto casualmente es algo que yo personalmente he hablado con miembros de la comunidad y sobre todo de la comunidad Playita, que también está cercana, con el aumento del nivel del mar, pues entonces están subiendo el nivel freático, desplazando entonces las aguas dulces y siendo sustituidas por agua salada. Yo estaba en una charla hace un tiempo atrás y me decían, mira, Ada, si tú ves, ya ni las plantas crecen alto porque se mueren rápidamente, porque si tú excavas mucho, ya el agua del mar está ahí. O sea que esto es un problema también que va a seguir incrementando en zonas que ya están urbanizadas, pero que yo no sé cuánto tiempo más van a tener comunidades como esa, considerando el aumento del nivel del mar, con esa intrusión y el aumento del nivel freático. ¿Se ha visto, aparte de Ocean Park y el área de cantera, en otras áreas? Fíjate, aparte de Ocean Park, sabemos que ha habido problemas en áreas, por ejemplo, el barrio Fortuna en Luquillo, porque yo he recibido llamadas de personas que me dicen, mira, un poquito más y el agua de mar se mete en mi sala, porque claro, son viviendas que en un momento dado estaban cuando empezaba la playa, pero ya ahora la playa no existe y lo que existe son las olas, ¿ves? También está pasando en Vega Baja, en Arecibo y todos sabemos de Rincón. O sea que esto se va a poner peor porque el nivel del mar va para arriba, no va para abajo, desafortunadamente. El debate, como tú lo sabes, es cuán rápido, pero de que va para arriba, va para arriba. Y abondando a lo que tú dijiste, con esta intrusión del agua salada subterránea, vamos a ver que si hay gasolineras cerca y por ejemplo en Puerta de Tierra, sede 2 o 3, esos tanques de gasolina van a subir arriba por la presión que le va a poner el agua de mar. Y si hay pozos sépticos, son capaces también de llevar el pozo séptico hacia arriba. Y creo que en María tuviste, me comentaste que en Utuado tuviste pozos sépticos que de alguna forma los habían arrancado. No sé si son por deslave o fue por el agua por debajo, pero tú me comentaste que tuviste eso en Utuado. Sí, Utuado, yo el daño que yo vi en Utuado, y mira que yo vi daño por viento, inundaciones, pero ese daño por derrumbe en Utuado, eso no tiene comparación. O sea, cada 100 pies, o sea, también la geología de Utuado es complicada porque también hay mucho sedimento suelto, arenoso, ¿no? Sí, sí. Y por lo tanto tú tienes esas estructuras masivas que están cimentadas en terrenos que son sueltos de por sí. Y lamentablemente esas situaciones las veíamos una y otra vez. Personas que sencillamente no pudieron regresar más a sus casas. Yo sinceramente todavía esta situación de Utuado, yo no creo que se ha resuelto en su totalidad. Hay muchos caminos que todavía tú ves que no tienen pues, las medidas de seguridad, que se ven que están esos derrumbes a flor de piel.
porque sí se controlaron, pero están a la espera de otro evento de lluvia significativo y nuevamente se van a tapar esos caminos. Y eso es algo que hay que considerar de nuevo en esta temporada de huracanes. Quería preguntarte también, porque este tema de recolectar lluvia, y aunque lo hemos hablado ampliamente, me dice María Moreno, en mi casa hay una reserva de 10.000 galones. Para María la usamos para casi todo el uso de la casa y nos ayudó muchísimo. ¿Qué alternativas hay sobre estos sistemas como cisternas? O sea, no sé si conoce suficiente de ese tema, pero ¿qué alternativas tienen las personas para, aparte de eso, para tener de reserva de agua? Como se ponen en los techos o los materiales, etcétera. Bueno, lo que pasa es que una cosa es la cisterna. Yo tengo una cisterna, pero eso yo almaceno agua de acueducto. Entonces, obviamente, si hay un corte de agua, pues puedo subsistir un poquito más. Pero el aljibe es diferente. El aljibe es para almacenar específicamente el agua de lluvia. Y entonces eso, obviamente, pues, si nos remontamos, por ejemplo, a los tiempos de los españoles en el viejo San Juan, ellos lo tenían como especie de un sótano en las casas. Y estamos hablando de sitios grandes, porque acuérdense, en aquella época no había ni acueducto. Entonces, lo están así. Si vamos hoy día, por ejemplo, a muchas de las islitas del Caribe, ejemplo, San Tomás, Santa Cruz, por ley, cuando tú construyes una casa, tienes que tener una cisterna de ciertas especificaciones y no es el tanquecito ese que normalmente tú ves encima de la casa. Estás hablando de prácticamente la parte de abajo completa de la casa. Para aprovechar el agua, porque allá en San Tomás y Santa Cruz no hay río, no hay quebrada. O sea, ellos dependen sí del agua salada, pero vuelvo a repetir, es tan cara que el agua salada ya solamente la usan para cocinar y para beber. Ellos no pueden mapear con agua desalada porque no la pueden pagar, y por eso es que necesitan el agua de lluvia. Fíjate, un ejemplo del costo en un sitio que no tiene más remedio que desalarla, pero tienen que limitar su uso. Me pregunta Zulimar Morales, buenas tardes, me gustaría conocer si existe algún documento estructurado en donde estipule esos problemas existentes para cada embalse, en donde se estipule paso a paso esos problemas y donde se encuentran las soluciones para cada uno de ellos. Mira, yo recomendaría que busquen en el website del Departamento de Recursos Naturales el Plan Integral de Recursos de Agua, que finalmente se aprobó en el año 2008 y no se ha enmendado, porque explica de una forma integral el problema del agua en Puerto Rico, qué se usa, por ejemplo, para agricultura, cuánto se usa para la industria, cuánto lo usamos nosotros, los seres humanos, cuál es el problema en cada área. Claro, eso se hizo en el 2008. La situación de la sedimentación ha empeorado vertiginosamente desde entonces, especialmente por el huracán María. Pero yo creo que eso debería empezar por ahí. Bueno, Carl, ¿algún mensaje final que quieras darnos, sobre todo con este tema de la relación entre aguas y temperaturas? Pues fíjate, no agua y temperatura, pero agua y el COVID-19, que a pesar de los llamados muy acertados para que conservemos el agua, que por favor los amigos y amigas que nos oigan, no dejen de lavarse las manos, aunque sean 20 o 30 veces, las veces que sea necesario, y por los 20 segundos que dicen las autoridades sanitarias, y que también nos recomiendan que si salimos de nuestra casa y nos exponemos, cuando regresemos nos bañemos, que quiere decir que entonces nos vamos a bañar más de una vez al día. Que por favor no se cohíban de usar el agua para protegernos, y más ahora que están liberalizando el contacto, aprobando
el inicio de operaciones de ciertos sectores económicos, que quiere decir que va a haber un aumento en la probabilidad de contagio. Nosotros sí debemos ahorrar agua en otros renglones, como por ejemplo, por favor, no usen la manguera para lavar la marquesina, ni lavar la acera frente a su casa. Trate de capturar agua de lluvia en drones para usarlo para sus matas y para mapear si puede. Y, por ejemplo, si usted tiene un inodoro convencional de esos que usan 5 galones, en lo que usted puede cambiarlo, échele en el tanque 2 medios galones de esos de leche lleno de piedra, porque eso desplaza esa cantidad de agua y cada vez que usted baja se economiza esa cantidad de agua. Y déjeme decirle, comprobado que el 30% del consumo de agua en un hogar es los inodoros. Así que por eso hay que atacarlo. Así que esas son mis recomendaciones. Y quedarse en casa, ¿verdad que sí? Hay que quedarse en casa. Bueno, gota a gota, todas las gotitas cuentan, así que usted empiece en su casa haciendo esos cambios. Ya sabe que también puede buscar información en la página de EPA, de la Environmental Protection Agency. Busque el programa de Water Sense, en la cual pues van a encontrar muchas recomendaciones que son prácticas. Y miren, de verdad, si ya usted está por cambiar el inodoro o cualquier cosa, cámbialo a uno pues que sea más pequeño, uno que sea de mejor utilidad en el agua, sea más consciente con los niños, con todo el mundo, para que estemos más pendientes de este recurso. Yo creo que para finales de mayo vamos a tener un buen evento de lluvia del 27 al 29 de mayo, pero yo les voy a decir que en el 2017 fue bastante similar. Veníamos arrastrando unas deficiencias de lluvia, luego entonces tuvimos unos meses de agosto, septiembre y octubre extremadamente lluviosos. Así que la vida de nosotros con el cambio climático, con estos aumentos de temperaturas y el peso que hay dentro de los recursos de agua y sobre todo con nuestros embalses es bien complicado, pero si hay voluntad desde cada uno de nuestras casas, si hay voluntad dentro de las instituciones y las personas que están a cargo de tomar decisiones, de poder entender la importancia que esto tiene en la vida de nosotros, yo creo que ese día va a llegar y vamos a hacer los cambios, pero requiere mucha voluntad y ciertamente el aprobar fondos para todas estas cosas es extremadamente importante si de verdad queremos ver un Puerto Rico resiliente, porque si no, ¿saben lo que va a pasar? Vamos a tener otros fenómenos atmosféricos y vamos a estar en sequía o en excesos, y entonces el exceso se va a perder porque no se va a poder almacenar. O sea, ¿de qué vale que llueva extremadamente si no lo puedes almacenar? Así que la responsabilidad vuelve y cae dentro de ¿quién? Dentro de cada uno de nosotros. Todo, absolutamente todo, la responsabilidad cae en cada uno de nosotros, nos guste o no nos guste, pero desde cómo construimos, desde dónde construimos, desde cómo nosotros manejamos nuestros recursos en nuestras casas, depende de cada uno de nosotros. Así que tenemos que levantar esta conciencia hacia la seguridad, de nuevo con una cultura educativa que nos permita ejercer los cambios desde nuestras casas y entonces así poderlos expandir hacia el resto de la isla. Yo quiero darte las gracias al ingeniero Carl Soderberg, quien siempre es tan con tanta buena voluntad para educarnos y darnos a conocer todos estos problemas desde la realidad actual. Carl, ¿algún mensaje final? Bueno, que el agua es vida, el agua es salud. Tenemos que usarla sabiamente y protegerla. Y muchas gracias por esta oportunidad. Pues con este mensaje los dejo por el resto de la tarde. Gracias a todos los que han colaborado para hacer esta semana educativa sobre la concienciación del calor, junto al Recinto de Ciencias Médicas, junto al Servicio Nacional de Meteorología. El Ecoexploratorio se honra de ser parte de esta semana educativa. Gracias al doctor Pablo Méndez, a Ernesto Morales, Ernesto Rodríguez, sobre todo a Ted Allen,
y a Zach Guido de la Universidad de Arizona, de Columbia University, quienes también han sido parte de todo este programa educativo, dándonos a conocer resultados sumamente importantes del tema de temperaturas y el calor y por qué nosotros tenemos que irnos adaptando a estos cambios, porque si no, realmente la vida de nosotros va a ser extremadamente complicada desde el aspecto de salud pública. No pensamos en salud pública, en virus, en bacterias, pero cuando el calor y el aire, posiblemente muchas personas mueren en Puerto Rico por el agotamiento de calor y por los efectos cascadas que muchas de estas situaciones vienen a ocurrir. Una persona que padece de cáncer, una persona que necesita oxígeno, las debilidades de nuestra salud se complican con un aumento en altas temperaturas. Así que tenemos que estar claros de que esto es un tema muy importante y nuevamente gracias a todos y a todo el equipo del Ecoexploratorio por hacer posible esta semana de concienciación del calor. Paso contigo, Alondra. Gracias, Ada. Primero que todo, queremos agradecer a Carl por y personalmente aprendí muchísimo, así que fue un webinar súper interesante. Muchas gracias, de verdad. Antes de ir a la sorpresita que les mencioné al inicio, quiero enviar un saludo muy especial a Bessie Irizarry, a María Moreno y a Gloricela Santiago. Gracias por siempre estar conectados con nosotros. Y la sorpresa que les tenía para al final es que ya tenemos el calendario para la próxima semana, que estará dedicada a STEAM. Tendremos 3 webinars, uno a las 11, uno a la 1 y uno a las 3 de la tarde, sobre temas de robótica virtual, conociendo las abejas. Tendremos también lectura de cuentos, matemáticas, y el viernes 22 tendremos un festival STEM con un sinnúmero de manualidades. Así que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y conectarse a través de Zoom en el enlace que aparece justo en el post que está el calendario. Así que Alondra, yo creo que es importante que digamos que es STEAM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, para que las personas que nos están viendo por primera vez, ¿verdad?, que a lo mejor no están familiarizados, Ciencia Virtual, que es la plataforma digital del Ecoexploratorio, pues tiene ahora semanalmente temas, y este tema pues cumple con todo, recoge todo, porque recoge ciencias y artes, tecnología y arte, matemática y arte, así que estamos sumamente contentos de que el equipo del Exploratorio pues tiene esta edición especial donde cubre todos estos temas, 11 de la mañana, 1 de la tarde y 3 de la tarde, así que por educación aquí no hace falta. Nosotros somos el oasis educativo en todo este proceso donde necesitamos el rigor de la educación y de la academia, estableciendo puentes entre la ciencia y nuestra comunidad. Así mismo es, Ada. Vamos a tener un poquito de todo, así que los esperamos. No olviden seguirnos, primero que todo. Agradecemos mucho, mucho, mucho a todos nuestros auspiciadores por hacer esto posible. Y no olviden seguirnos en todas las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, y en nuestro canal de YouTube para que puedan disfrutar de este y otros webinars que hemos realizado. Sin más, agradecemos un montón a Ada y a Carl Soderberg por estar con nosotros en la tarde de hoy, un sábado, y a ustedes los que nos están viendo a través de Facebook y Zoom. Linda tarde.